Innovación, el gran reto de América Latina. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal 13 de Costa Rica, el país más innovador de América Latina en este momento. Y estamos en San José, trabajando con nuevos socios de la televisión Deutsche Welle. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la conducción me acompaña hoy Eisel Chacón del canal 13 de San José, Costa Rica. Gracias, Gonzalo Ernesto. Bienvenido a Costa Rica. Hoy estamos acá en el Teatro Nacional, en una joya arquitectónica que identifica a nuestro país. De inmediato vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos con nosotros al señor expresidente de la República, José María Figueres Olsen, también exdirector ejecutivo del Foro Económico Mundial. También tenemos con nosotros a la jurista Gabriela Llobet, quien es directora general de la Agencia de Promoción de Inversiones de Costa Rica, llamada Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo CINDE. También tenemos con nosotros al caballero José David Chavarría, quien es un joven innovador, gerente de su propia empresa llamada Automation Industry. Le damos la bienvenida a don Alejandro Cruz, ministro de Ciencia y Tecnología, quien también fue rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica y también ex profesor. Bienvenidos a todos. Gracias, Eisel. Y en verdad uno de los mayores desafíos que tiene América Latina es la necesidad de impulsar el desarrollo tecnológico. Ha sido difícil a lo largo de estos años, pero ya estamos viendo que se están produciendo muy buenos resultados. ¿Cuál es el cuadro que usted ve, don José María, en este campo? ¿Cuál es la realidad que usted observa de aquí desde Centroamérica y América Latina en general? En términos del desarrollo de los países y en términos de combatir cambio climático, que me parece a mí que son las dos grandes responsabilidades que tenemos. Por un lado, buscar el desarrollo de nuestros países, que sea justo, que sea mucho más incluyente que lo que ha sido hasta el momento, que sea mucho más justo. Y por el otro lado, combatir el cambio climático, que es el gran desafío de nuestra humanidad hoy en día. Pues pienso que ahí lo que podemos hacer en términos de la innovación es muchísimo. Eso tiene que ver con elementos que estoy seguro que vamos a estar analizando aquí, como la educación, la inversión nacional, la inversión extranjera, el clima apropiado para que tengamos posibilidad de innovar en nuestros países y de darle oportunidades a empresarios que quieren emprender sus propias actividades. En fin, es toda una política general que va mucho más allá que solamente un esfuerzo puntual. ¿Usted nota un cambio sustancial en esta materia en los países de la región? Yo noto un acentuado interés en términos de los países de la región por volcarse hacia la innovación y poder ver la innovación como un eje transversal que atraviesa todas las diferentes políticas de gobiernos en los países. Sin embargo, por supuesto, eso no se hace de la noche a la mañana, no es soplar botellas, requiere un esfuerzo organizado, concertado por parte de todos los sectores de la sociedad en cada país. Don Alejandro, precisamente, ¿cuál es la importancia que tiene la innovación tecnológica en países, como lo dice don José María, que están muy interesados en lograrlo? ¿Y cuáles son los principales desafíos? ¿Por qué no hemos logrado alcanzar tantas metas como quizás se han propuesto algunos países en Latinoamérica? Comienzo por lo último. Creo que tenemos que resaltar el haber alcanzado una meta importantísima en el Índice Global de Innovación, que este año 2013, el índice es elaborado por la OMPI en Ginebra, con el apoyo de la Universidad de Cornell y de la institución INSEAD de Europa. Costa Rica ocupa a nivel mundial la posición 39, pero a nivel latinoamericano la posición número 1. Y creo que podremos ahondar más en la importancia, pero para Costa Rica es a la vez que un aliciente, una fuente de orgullo nacional, es también una fuente de reto hacia el futuro para lograr mejorar, porque precisamente la innovación es algo que distingue a aquellas economías que, como la nuestra, quieren transitar hacia y a convertirse en una economía del conocimiento, de la innovación, a una sociedad de información. Don José, y este éxito internacional de Costa Rica, haber alcanzado este lugar tan importante, y para nosotros como
Televisión Alemana, es una alegría muy grande estar compartiendo con ustedes esta distinción. ¿Qué representa para los jóvenes de este país, para los jóvenes empresarios? ¿Es un desafío mayor el que tienen por delante a partir de ahora? Completamente. Ahora parece que la responsabilidad debe recaer sobre nosotros. Ya tenemos herramientas que nos han sido provistas por el entorno. Tenemos una distinción y tenemos que sacarle provecho. Es importantísimo sacarle provecho para poder potenciar a todos los sectores que están relacionados con la industria en el país y poder de ahí utilizarlo de catapulta para poder proyectarnos un poco más a nivel internacional. ¿Por qué no nos cuenta, por favor, qué están haciendo ustedes concretamente y cómo han contribuido ustedes a este éxito de Costa Rica? Muy bien, la empresa de la que represento se fundó a mediados del 2008 como un proyecto que había iniciado tal vez unos 5 años atrás. Primero se requirió algún periodo de enseñanza en la vida, de aprender un poco más sobre la alta tecnología aplicada meramente en la industria. Al iniciar la empresa, el objetivo precisamente era poder destacar en proyectos de alta tecnología. Y afortunadamente se dio un boom importante en ese periodo, bajo el cual pudimos sostener el periodo de cimentación de la empresa y desarrollar sistemas mecatrónicos que no existen en el mercado. ¿Qué es eso? ¿Por qué no lo explica? Sistema mecatrónico es una sinergia perfecta entre componentes mecánicos, electrónica y software para lograr un mecanismo que haga una función específica. En el caso nuestro, las funciones son desarrolladas, están en función de nuestros clientes, quienes desarrollan productos nuevos o hacen modificaciones a sus productos en el sector médico, automotriz y entretenimiento, y nos buscan para que le dotemos de una solución de maquinaria que sea capaz de llevar a cabo el proceso que están, ya sea pasando de manual a automático o sencillamente crear un proceso, un producto que no existe en ese momento. Gracias. Okay. Bueno, doña Gabriela, tomando en cuenta casos como los que nos presenta José David y tomando en cuenta la importancia que tiene la innovación tecnológica para el desarrollo de nuestro país, ¿qué podríamos decir acerca del desarrollo y la mejora en la calidad humana en la innovación tecnológica? Bueno, me parece que hay que comenzar señalando que justamente ese reconocimiento que tiene pues Costa Rica y que lo ha venido teniendo en una serie de posicionamientos en lugares distinguidos en este tipo de rankings, en temas de innovación, en temas de calidad de la educación también, en temas de cantidad y calidad de científicos que tiene el país, es un reconocimiento de la educación. Lo que estamos haciendo en estos momentos me parece es maximizando pues esa inversión que ha venido haciendo el país en su capital humano. Y por supuesto que esa es la clave del tipo de inversión extranjera en alta tecnología, precisamente que Costa Rica ha venido atrayendo con una política consistente desde hace aproximadamente pues 15 años. Y justamente por eso es que se dan ese tipo de opciones de emprendedurismo, de que queremos pues que jóvenes que se logren integrar con esas líderes de alta tecnología en los distintos campos, en el campo de manufactura médica, en campo automotriz y demás, y que puedan suplirles y que puedan crear sus propias empresas justamente supliéndolos de bienes, de servicios, y eso pueda crear pues un entorno donde estamos sacándole todo ese rédito a educar adecuadamente a nuestra población. ¿Qué consejo se le podría dar a la juventud latinoamérica para que sigan ejemplos como los que hoy nos está brindando José David, que no tengan miedo, que se animen a ser innovadores? Que no tengan miedo, que se animen a ser innovadores, que sigan estudiando, que hay que mantenerse en el colegio, que hay que mantenerse en la universidad, que hay carreras lindísimas, interesantísimas, desafiantes, que las ingenierías, que el desarrollo de software, todo ese tipo de carreras me parece que el día de hoy, todo el área de las tecnologías de la información, proveen una serie de oportunidades a los jóvenes actualmente y les van a permitir innovar y entrar en un mundo de grandes oportunidades. El convertirse en un país tan innovador no es algo, como bien decía don José María, que se logra de la noche a la mañana, es un proceso largo. En ese sentido, ¿qué podrían aprender los demás países latinoamericanos del marco que hay que generar, que hay que crear para que la innovación sea lo más acelerada posible y al mismo tiempo lo más efectiva para un país? Para el apoyo a empresarios jóvenes como José David y para fomentar la innovación,
Es una responsabilidad que nos compete a todas y a todos. Vamos a ver, el gobierno, por supuesto, tiene la necesidad, tiene el deber, diría yo, de fijarnos lo que son claros marcos regulatorios que propicien, que incentiven la innovación y la inversión en el desarrollo tecnológico del país. Y en algunos países vemos como eso se hace mucho mejor que en otros. En unos países, por ejemplo, hay algunos premios y algunos incentivos fiscales a la inversión en tecnología y en la innovación, en otros no tanto. Este es un trabajo en donde, por supuesto, que las universidades juegan un papel importantísimo. En el tiempo que trajimos Intel a Costa Rica, que me tocó presidir el gobierno durante ese tiempo, don Alejandro Cruz, nuestro ministro hoy en día, era el director del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y recuerdo el esfuerzo que se hizo con las universidades costarricenses para que, trabajando de común acuerdo con empresas como Intel y otras que estábamos atrayendo a Costa Rica, pudiéramos fijar el programa de estudios que iban a necesitar los nuevos profesionales para trabajar precisamente en esas empresas a futuro. De manera que el trabajo de las universidades es muy importante. Todo lo que es el componente de banca y el financiamiento, en eso flaqueamos mucho. Muchas veces a los jóvenes les estamos pidiendo la hipoteca de primer grado sobre la casa de los padres para financiarles una innovación. A eso hay que darle vuelta. De manera que son muchos los elementos que entran y por supuesto que un programa vigoroso de atracción de inversiones. CINDE, que Gabriela también dirige, ha sido un esfuerzo importantísimo en este país en identificar a las empresas que, atrayéndolas a Costa Rica, juntan lo que diríamos, o redondean lo que podríamos decir, un conglomerado de alta tecnología para ir creando más sinergias y más valor agregado. En fin, todos esos son diferentes componentes sobre los cuales hay que estar trabajando todo el tiempo. Esto no es una cosa de llegarle, tenerlo y después dejarlo de la mano. Hay que estarlo perfeccionando día con día. ¿Significa que Costa Rica ya llegó a donde quería llegar? No. Todavía Aquí ninguno de los cuatro vamos a estar de acuerdo con usted, don Gonzalo Orezo. Significa que todavía entonces hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Y quizás ustedes aprendieron también de otras naciones más desarrolladas y quizás otros pueden aprender de ustedes. Así es, don Gonzalo. La palabra clave que ha usado don José María de trabajo en equipo, que se inicia desde esa, yo diría, hazaña y aventura muy importante para nosotros, que fue el proceso de selección de sitio de Intel y la escogencia de Costa Rica. Esa aventura hoy día está muy consolidada, eso no quiere decir que está acabada, y une a lo mejor de la academia, no solo el ámbito universitario, sino también la educación técnica e instituciones privadas vinculadas a la ingeniería y a la tecnología, con las empresas que claramente van definiendo sus necesidades y el rol de facilitador del gobierno. En estos momentos, por ejemplo, CINDE, COMEX y MISIT, Ministerio de Ciencia y Tecnología, tenemos un equipo para detectar esas brechas en los sectores productivos, pero no solo en los sectores productivos transnacionales. Nos interesa mucho fortalecer el encadenamiento de empresas como la de David, de sistemas modernos de manufactura y automatización industrial, con el mercado a través de la exportación directa o de formar parte de las cadenas globales de valor. Ahora, ciertamente, aquí no podemos dormirnos en los laureles, como se dice, sino más bien tener en cuenta y preparar cómo darle sostenibilidad a este logro. Y menciono solo dos cosas que después podemos ver en más detalle. Un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, que estamos por aprobar en el mes de agosto en la Asamblea Legislativa, 35 millones de dólares orientados hacia capital humano para la competitividad y procesos de innovación en empresas como la de David. Y luego un programa de inversión de más de 250 millones de dólares en fortalecer las universidades públicas asociadas al Consejo Nacional de Rectores. Esto es a través del Banco Mundial y todo esto dará la posibilidad en los próximos 5 años, más la palabra clave de trabajar en equipo,
de darle sostenibilidad a estos logros. Bueno, hablamos de 3 palabras claves: educación, inversión, también, bueno, lo que es el desarrollo de la innovación. Pero ¿qué políticas se hace falta reforzar o qué otras políticas podrían establecer los otros países de Latinoamérica para lograr algo como lo que logró Costa Rica, ser en ese momento el país más innovador en América Latina? Me parece que una de esas lecciones que nosotros mismos tenemos que seguir aplicando es ese valor que hay que darle a la educación. Y definitivamente esa inversión en educación va a tener réditos. Ahora bien, nosotros que tenemos ya incluso por mandato constitucional establecido que tenemos que invertir un 8% del PIB, que no es nada despreciable en educación, bueno, definitivamente lo importante es saber dónde invertir ese dinero y que la gestión de la inversión sea una buena inversión. Allí, si nosotros queremos pasar y continuar hacia un estadio mayor, como es pasar a una economía basada en el conocimiento y continuar innovando y continuar haciendo que Costa Rica sea un líder en innovación, definitivamente tiene que haber muchísimo mayor trabajo en equipo entre la universidad, la academia y el sector privado. Y ya sí se han dado, ya me parece, unos muy buenos pasos, y el caso que señaló don José María me parece un muy buen arranque con el trabajo que se hizo, dado que venía Intel y se ocupaba justamente de dar sostenibilidad a una serie de carreras tecnológicas que ocupaba la empresa. Pero vamos a ver, hay que seguir abonando a ese trabajo y cada vez se tiene que hacer más fuerte ese trabajo en equipo entre universidad y academia. También en el área técnica tenemos que llegar a un estadio superior en la preparación de nuestros jóvenes en el área técnica. Tenemos que lograr transmitir a nuestros jóvenes que las carreras técnicas son realmente carreras muy interesantes, muy desafiantes y bien remuneradas también. Costa Rica me parece que está en un momento a donde hay que saber bien en qué áreas y cómo va a ser esa gestión de inversión que hacemos en educación. Doña Gabriela, aprovechando ese tema que usted menciona, también en Costa Rica se da un fenómeno que es la fuga de talentos hacia otros países. ¿Cómo pueden hacer los países latinoamericanos para evitar que sus jóvenes que están bien preparados quieran salir a otros países a explotar ese conocimiento que adquirieron en su país? Costa Rica más bien queda como el país número 1 en Latinoamérica donde no hay fuga de talentos. ¿Y por qué tenemos ese fenómeno? Bueno, porque a lo que nos hemos abocado y ciertamente el generar oportunidades de empleo a través de la inversión extranjera y a través de poder generar emprendimientos y generar un cierto dinamismo en el entorno nacional es para poder proveerles en nuestro territorio esos empleos de alta calidad a nuestros jóvenes y a nuestros técnicos y profesionales. Pensando en este tema, tenemos un subcomponente del programa con el Banco Interamericano de Desarrollo para atraer más bien talento al país. Eso implica una donación en dinero específica por año a las personas que vengan a trabajar en sectores estratégicos de la economía mundial, pero que adicionalmente a trabajar para una empresa en particular, sean tutores de personas que están haciendo su posgrado, impulsen proyectos de investigación, en fin, dejen escuela en el país. Y en ese sentido queremos tener los recursos y tener las posibilidades de ser un país líder en el ámbito latinoamericano en atracción de talentos. Este es un país que nació desde sus primeros años siendo un país muy abierto a la migración europea y del resto de América Latina. Así es que ahora lo vemos con más necesidad en estos momentos. Y hay países que están haciendo ya eso bastante bien en América Latina, Hazel. Si usted ve el programa de atracción de talento que tiene Chile, es un programa lindísimo, que no tiene nada que envidiarle y que está trayendo talento no solamente de la región, sino fuera de la región. Atraer talento fuera de la región también es importantísimo y es algo que podríamos aprovechar en estos momentos. La coyuntura económica en Europa es tal que los jóvenes allá están buscando mundo para ir a trabajar. Europa no se va a curar de sus males en la próxima década y ahí hay muchísimo talento que podríamos estar atrayendo a América Latina para inyectarnos un poquito de vigor híbrido, llamaría yo, y conocimiento adicional en algunas cosas que necesitamos. Pero hay otros países en América Latina que lo están haciendo muy bien.
A mí me encanta el programa que tiene Colombia para volverse un país mucho más competitivo, porque es un programa en donde vienen trabajando junto el sector privado y el sector público en esa alianza que venimos hablando de trabajar en equipo. Me encanta la penetración de comercio electrónico que tiene Brasil, por ejemplo, porque eso conlleva al dinamismo del sector económico, a la innovación en términos de modelos de negocios y a muchas otras cosas positivas. De manera que ciertamente sí, vamos adelante en la innovación en Costa Rica, pero hay muchos otros países en América Latina que también lo están haciendo muy bien. Es interesante ver aquí en este foro a dos generaciones prácticamente. La antigua, que promovió ustedes del gobierno, ustedes de Intel, posibilidades de desarrollo tecnológico, de innovación muy importante, y dos jóvenes que están hoy asumiendo responsabilidades importantes. Sin embargo, muchos jóvenes que están mirando este programa, los jóvenes dicen, pero es que eso no me llega a mí, eso no me toca, yo no lo veo. Muchos de nosotros vivimos en la pobreza, tenemos dificultades para ir a la escuela, nuestros hijos a lo mejor van a vivir un futuro similar al nuestro. José David, ¿cómo tú le darías esperanzas a esos jóvenes, y no solo de Costa Rica, de América Latina? Bueno, lo primero que tiene que suceder en los sectores es la motivación de superar el status quo en el que está en ese momento. Pero la motivación no es suficiente. Como dicen, hay que trabajar en equipo. Si no hay incentivos de tipo académico, incentivos de tipo laboral con la inversión extranjera e inversión local, es muy difícil que aún estando con la motivación correcta, el estudiante decida irse por una carrera técnica. Si no hubiésemos tenido un boom de inversión extranjera en ese momento, habría sido muy difícil ejercer como ingeniero electrónico. Pero afortunadamente lo teníamos. Entonces la motivación desde abajo tiene que venir. Los programas del MEP tienen que seguir trabajando en conjunto con las bases en escuela. Los programas en colegios técnicos y las universidades tienen que comenzar a trabajar mucho más fuerte en atraer o mostrar a los jóvenes el atractivo de una carrera técnica en la cual pueda desarrollarse y contribuir también al país. Señor Gabriela, ¿usted ve que también la innovación y las nuevas tecnologías son una oportunidad para las mujeres? ¿Hay también ahí una fuente de perspectivas nuevas para la mujer y sobre todo para la mujer joven en América Latina? Definitivamente. Sin embargo, todavía hay trabajo por hacer. Pero realmente me parece que este tipo de carreras, cada vez más, incluso las propias empresas tratan de vincularse con las universidades, tratan de tener programas específicos para empezar a motivar a que las estudiantes y que las mujeres empiecen a cursar por este tipo de carreras técnicas y empiecen a pensar en este tipo de carreras como una opción para ellas. Incluso también a la hora de pensar ya en el plano laboral, tienen también una serie de programas y una serie de políticas con el fin de apoyar a la mujer pues con otro tipo de quehaceres que pueden llegar a tener y que de una u otra manera podrían sentir ellas que pueden afectar su carrera profesional. Entonces sí hay políticas específicas que incluso estas propias empresas quieren promover para que cada vez más mujeres, por un lado, estudien este tipo de carreras y se entusiasmen en este tipo de carreras y no vean que hay obstáculos, y por otro lado también les ayudan en el aspecto laboral. Pero pensando en las posibilidades que se abren y las posibilidades que hoy día existen y que están dando tan buenos frutos en muchos países de América Latina, este es un negocio, por decirlo de alguna manera, que le conviene a todo el mundo. Es un negocio de voladores. Así es. Para los países latinoamericanos o sus socios internacionales. A ellos les conviene que los latinoamericanos levanten su nivel tecnológico y de innovación, y sobre todo nos conviene a los latinoamericanos. ¿Cómo funciona esta cooperación internacional para elevar el nivel de innovación? Pues, yo diría que la cooperación internacional en este campo, donde se puede ver más claramente expresada, es en la cooperación de carácter académico. Ya que estamos aquí frente a pues, televidentes de toda América Latina, pero también de Alemania, resaltar lo que ha sido el papel del DAAD, ¿verdad? La Fundación de Intercambio Académico Alemán, y cómo carreras como la ingeniería electrónica en el Instituto Tecnológico de Costa Rica
son un fruto directo de la inversión de la cooperación técnica alemana en impulsar las nuevas tecnologías en nuestro país. Quiero decirle también, complementando a doña Gabriela y a David, que para nosotros uno de los papeles fundamentales del Ministerio de Ciencia y Tecnología es impulsar lo que llamamos el programa de talento joven. Hace poco hicimos un campamento de verano de 4 días con 200 jóvenes, 150 hombres y mujeres, donde hay una participación femenina muy importante y 50 tutores. Y una nota al pie que no quisiera dejar desapercibido, en los indicadores de ciencia y tecnología de Costa Rica, precisamente la mujer ya alcanzó el 50% de los investigadores activos en Costa Rica. Por eso es para nosotros muy importante impulsar precisamente a través del programa Mujer en la Ciencia las vocaciones científicas en jóvenes y en mujeres. Y particularmente nos interesa el trabajo que está haciendo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, impulsando la participación de la mujer en el ámbito tecnológico. Don Gonzalo, pero en esto hay de cooperación, como lo acaba de mencionar don Alejandro, hay también un componente muy importante de ver cuáles son las mejores prácticas para adaptarlas a cada país, y hay también un elemento muy importante de competitividad o de competencia entre los países. Cooperación en el campo académico, extraordinaria, ahí podemos ganar mucho todos. Ver qué están haciendo los otros países para ver cómo se adapta y se mejora eso a la realidad nacional, absolutamente imprescindible. Competencia en el mercado, cada país tiene que salir a competir, a buscar la inversión extranjera y a crear los marcos regulatorios para no solamente atraerla, sino propiciar la inversión nacional en estos sectores. De manera que no todo es cooperación, hay también aquí un elemento de competencia entre los países muy importante y que no hay que dejar a un lado. ¿Cuáles serían algunas áreas que se pueden explotar que en este momento no se han innovado tanto, principalmente en la región? ¿Usted quiere contar sus secretos, doña Gabriela? No es un secreto, pero iba un poquito más en relación con este tema de competencia entre los países. Hace 5 años yo no veía tanta competencia en la atracción de inversión extranjera en sectores tecnológicos entre países latinoamericanos. Dado que nosotros estamos compitiendo a nivel global, nosotros constantemente estamos midiendo con quién competimos. Cierto proyecto, ¿qué países está evaluando? ¿Está evaluando nada más países asiáticos? ¿Está evaluando nada más países latinoamericanos? ¿Qué es lo que está evaluando? Y voy a decir que perfectamente desde hace 5 años he notado que cuando le preguntamos a los inversionistas qué país, además de Costa Rica, están evaluando, empezamos a estar cada vez más notando nombres latinoamericanos. ¿Qué significa eso? Bueno, que los países latinoamericanos están entrando en esa competencia con una gran fuerza. ¿Y por qué? Porque se dan cuenta que definitivamente un elemento dinamizador de su economía que les va a proveer con una serie de beneficios, parte, por supuesto, de una política más amplia, pero es una parte importante, va a ser esa atracción en áreas de alta tecnología. Así que definitivamente Costa Rica tiene que continuar haciendo su tarea, porque aquí la competencia hace que uno tiene que continuar cada vez más dinámico, buscando cómo logra esa mejora constante. En un mundo globalizado, en un mundo que según muchas personas no nos ha traído las ventajas que queríamos, pero al parecer en este terreno sí se puede hablar de ciertas ventajas importantes. Pero se dice además que los países latinoamericanos tienen una enorme oportunidad, no solo pensando en los países antiguamente desarrollados, sino que también en una cooperación más bien de sur a sur. ¿Cómo funciona esta cooperación en América Latina, por ejemplo, y de América Latina con otras regiones del sur? Pues ciertamente no es algo a lo que nos hemos enfocado en el pasado, pero hacia el futuro, como usted lo dice, es algo que debería jugar mucho más centralmente en nuestras políticas de comercio, de inversión y de desarrollo en general. América Latina ya tiene 500 millones en términos de su población
sus niveles de vida van mejorando. Es una región que, a Dios gracias, no ha sido tan negativamente impactada por la crisis económica global como lo fueron los países desarrollados, y en ese sentido yo pienso que empieza a tener mayores ventajas y mayores oportunidades de mercado. Es fundamentalmente importante que lo veamos de esa manera porque, al igual que en el caso de Costa Rica, para muchos países de la región estamos ahora en una etapa en que los que estudian esos fenómenos llaman del boom demográfico. Es decir, en Costa Rica entrarán más jóvenes al mercado laboral entre estos años y el 2030 que nunca antes y que nunca después del 2030. Países asiáticos que han sido exitosos en su desarrollo han aprovechado esa gran entrada de su gente joven al mercado laboral para dar un gran salto adelante y posicionarse mucho mejor. Esa es la oportunidad que tiene Costa Rica en este momento, de aquí al 2030, pero la tienen muchos otros países de América Latina. Ciertamente eso es algo que compartimos y en donde el acercarnos los unos a los otros, el aprovechar los tratados de libre comercio que mencionaba Gabriela, por ejemplo, es un elemento que me parece que puede ayudar a que vayamos creando las oportunidades que necesitan los jóvenes que mencionaba José David en nuestra América Latina. Pero José David quizás también nos podría contar hasta qué punto estos programas se focalizan en regiones o países, o si es posible que haya una cooperación más amplia. Por ejemplo, a mí me gustaría saber hasta qué punto Costa Rica, con sus éxitos, está compartiendo, está trabajando en equipo con los demás países de la región, Centroamérica, el Caribe, y en qué medida, por ejemplo, grandes proyectos como, un acuerdo de cooperación con Europa podría ser ventajoso para ustedes los jóvenes y para los países en general. Yo he tenido experiencias con jóvenes emprendedores de Centroamérica, especialmente de Guatemala y Honduras, donde ha sido muy difícil para ellos poder abrirse paso por las limitantes de flujo de información que existe con otros orbes o otros puntos del planeta en que están mucho más desarrollados en ese punto. La cooperación es sumamente importante, pero algunas políticas también deberían poder facilitar eso. Por ejemplo, ya que tenemos mucha inversión extranjera, deberíamos hacer lo posible porque se encadenen casi mandatoriamente los proveedores de esas empresas a nivel nacional para crear mucha más demanda y de ahí poder generar conocimiento que se necesita para comenzar a exportar. La cooperación con otros puntos también es importante, pero tenemos que comenzar acá creando la demanda necesaria que se requiere esa innovación. Hacia finales del actual mes de julio, muy cerca, estará propiciándose una reunión en Santiago de Chile con miras a establecer una agencia latinoamericana de cooperación. Países que están ya activamente participando e interesados: Chile, por supuesto, Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil y México. ¿Y los otros por qué no? Bueno, no tendría la explicación, pero son los que han estado más activos y ciertamente ha habido reuniones en el seno de CEPAL, en el seno de los ministerios de Economía. Yo creo que estamos acercándonos progresivamente a tener una agencia latinoamericana de cooperación y de desarrollo tecnológico. Cuando se llegue a concretar, eso va a depender del compromiso y de la voluntad de todos los participantes. A nivel de Centroamérica participamos activamente en la Comisión CTCAP de Ciencia y Tecnología para Centroamérica y Panamá, pero todavía la cooperación es realmente muy débil. Deberíamos acercarnos más y, como lo ha dicho muy bien José David, que esta posibilidad de participar de cadenas globales de valor se amplíe de nuestro país al resto de países de la región. Hay lecciones aprendidas que vale la pena que compartamos entre nosotros y hay mejores prácticas que deben conocerse y ponerse en función. La palabra clave se ha mencionado aquí varias veces: detrás de innovación, detrás de cambio, es trabajar en equipo, compartir recursos, articular acciones. Fantástico, pero hay críticos que también tenemos que tenerlos en cuenta, porque la crítica vale la pena analizarla hasta qué punto es positiva o no.
y cuando lo es hay que recoger sus enseñanzas. En ese sentido, algunos críticos afirman que en la mayoría de los países de América Latina la ciencia y la tecnología sigue sin figurar entre los temas prioritarios de los programas de enseñanza en la región. ¿A qué se debe eso? ¿Falta de visión de futuro? ¿Miopía política en algunos casos? Gabriela. Vamos a ver, las dos cosas. Falta de visión de futuro, sí. Falta de entender por dónde va el mundo y miopía política. Y en eso, los que están en gobierno... más, don José María, instrumentos con recursos, con estas lecciones aprendidas, con ejemplos, que efectivamente hagan de la ciencia y la tecnología parte de nuestra vida cotidiana y de las grandes decisiones de Estado en los países. Pero que la haga parte de nuestra vida cotidiana, no solamente en el consumo, que es donde más la tenemos acá, de aparatos electrónicos. Tenemos que ir al lado del desarrollo. Si no logramos desarrollar y solo nos dedicamos a comprar lo que vende el exterior, vamos a seguir estancados. ¿Cómo hacer que el ciudadano común y corriente entienda con la misma claridad que tenemos aquí que esto es importante para él, Gabriel? Bueno, yo creo lo siguiente, incluso en Costa Rica hemos avanzado, pero nos falta aún más. En el tema de ciencia y tecnología, programas como los que se están desarrollando actualmente, como este préstamo que señaló don Alejandro, que es apenas un inicio, son cosas que tal vez debieron haberse dado desde hace más de 8, 10 años. ¿Por qué? Porque se ocupa apoyar más empresas como las de José David. José David apostó, José David tenía un trabajo muy bien remunerado en una empresa multinacional. Correcto. Y él decidió apostar y hacer su propia empresa y saltar básicamente a un vacío, a una apuesta para emprender. Estoy segura que no necesariamente podemos pretender que todos los emprendedores sean así de arriesgados como José David. También otros críticos afirman que América Latina está viviendo desgraciadamente una cierta maldición de sus recursos naturales, porque estamos basando el desarrollo fundamentalmente en la exportación de productos primarios sin agregarle valor añadido. Y la innovación sería fundamental, don José María, para que eso cambie. En ese sentido, ¿cómo ve usted el futuro? ¿Es lo que se está logrando ahora un primer paso o vendrán muchísimos pasos más para que nuestro proyecto de desarrollo latinoamericano cambie? Pues hasta el 2007 tuvimos 15 años de franco crecimiento en América Latina, muy propiciado por el jalón que nos pegó a las economías de nuestros países, el auge y el crecimiento asiático. Eso nos permitió los medios para pasar por estos años de crisis mucho más adecuadamente que lo han podido hacer los países desarrollados en el norte. Pero esa también debería ser una llamada de atención para que la competitividad a la que aspiramos en América Latina no sea solamente producto de un jalón de la economía externa, sino sea producto de lo que nosotros mismos hagamos en nuestros países. Y ahí es entonces donde tenemos que ponernos mucho más serios y a trabajar, porque la única manera de hacer las cosas es haciéndolas, don Gonzalo. Ahí es donde necesitamos el trabajo en equipo, a que hemos hecho referencia aquí, en donde los gobiernos deben ayudar con los marcos regulatorios, los programas y los estímulos claros a la inversión extranjera y la inversión nacional, a los emprendedores que están arrancando con sus propios esfuerzos, privilegiar la educación, como se ha dicho aquí, y en donde el sector privado, estoy seguro que responderá. Nosotros estamos convencidos que América Latina, al igual que Costa Rica, tiene esos dos requisitos o esas dos riquezas fundamentales, el capital humano y el capital natural. Podríamos decir entonces que el modelo de Costa Rica es un modelo que sería o debe ser interesante también para otros países en términos tales que el crecimiento verde puede ayudarnos con nuevas con innovaciones y nuevas tecnologías, ayudarnos a tener un desarrollo sostenible en una región
donde muchas veces la extracción acompañada de métodos muy antiguos y abusivos de la naturaleza provoca más problemas que soluciones. Así es, don Gonzalo. Y el carácter de sostenibilidad lo da el grado de desarrollo endógeno que logremos. Por eso es que se necesitan muchos miles, José David, junto a los cientos de empresas multinacionales o a las empresas grandes nacionales, para que cada vez más la economía esté encadenada a las raíces, porque, como lo decíamos en Costa Rica en el pasado, el mejor ministro de Hacienda era una buena cosecha de café, en función de que la riqueza llegaba a miles de pequeños productores de café. Si ahora los mayores ingresos de la participación en el mercado mundial llegan a miles de pequeños empresarios que están encadenados en las cadenas globales de valor, efectivamente veremos esto como un desarrollo más sostenible y más endógeno y por supuesto un desarrollo más verde. América Latina solamente podrá alcanzar sus objetivos de bienestar sostenible con innovación, con cambios, con nuevas tecnologías. Costa Rica nos ha dado un ejemplo, hay otros países que también lo están haciendo, pero sobre todo en el sentido de que todo avance solamente es importante siempre y cuando beneficie a la mayoría de la población. Y de hecho el premio a Costa Rica y el premio a Medellín como ciudad más innovadora se refiere a medidas tomadas por el país, no solo para hacer cambios tecnológicos, sino para tomar medidas que favorezcan el desarrollo de ciudades o de naciones. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos.